Candela con Enrique Encinosa. Hoy se honra con uno de mis invitados favoritos de todas las épocas, de todos los tiempos y de todas las galaxias. Manny García, mi anchorman. ¿Qué se Yo cuenta? soy el invitado, el invitado de todas las galaxias. Sí, este es el astro heredero, el astrólogo, Ah, no, astrónomo. el astrónomo, El astrónomo. el astrónomo más conocido aquí en Miami, yo creo. No te rías Por lo tanto, menos el más ¿verdad? gente. ¿Quieres que te diga, Enrique? Yo no sé si es el más conocido, pero yo quiero decir que es el más entendido, porque mira que explica cosas complicadas de una forma que todo el mundo las entiende. Por lo menos yo las entiendo. Y la astronomía no es fácil. Eh, es bien complicada, yo creo que él lo sabe, pero él tiene un don y es que hace que nosotros los torpes entendemos las cosas mucho más fáciles. No, déjame decirte, en mis años en la radio, cuando Heredero iba, yo recibía 25 o 30 emails cada vez que él iba. Y muchos eran de gente que lo escuchaban por primera vez. Qué fenómeno, qué bien, qué interesante traerlo otra vez. Así que lo seguí trayendo. Todavía le debo una lata de caquito guayaba porque él es big time con los caquitos guayaba. Bueno, bienvenido, Astro Heredero. Perdóname que te dije que te comparé ahí Con Walter Mercado. con Walter Mercado. No importa, no importa. Tauro. Buenas noches. Gracias por la invitación, como siempre. Espero que los dos estén bien. Gracias, gracias. Más o menos, vivo. Bueno, vamos a empezar, porque ¿qué hay de nuevo en los viajes espaciales? Bueno, lo último que hay en los viajes espaciales sucedió en Rusia. Hace, bueno, unos días atrás, 2, 3 días atrás, hubo un lanzamiento de una misión tripulada donde iban dos rusos y un estadounidense a bordo de una nave Soyuz hacia la Estación Espacial Internacional, la ISS. Y el lanzamiento salió perfecto, todo salió bien, excepto que una vez que el cohete salió, cuando los rusos fueron a revisar la plataforma de lanzamiento, se les había caído toda una parte ahí enorme de hierro, que es la que usan para ellos situar unos fósforos gigantescos que usan para encender los cohetes. Entonces, todo parece indicar que no van a poder seguir lanzando por ahora naves tripuladas al espacio, los rusos. O sea, yo, bueno, no tengo la imagen por aquí, pero si la buscan la van a ver. Hay videos y todo, hay muchos comentarios al respecto. Y esto lo que habla es del desarme, del desbarajuste que hay en Rusia. Rusia se está cayendo a pedazos. Y esto es una muestra de eso. O sea, ellos han tenido varios problemas ya. No sé si recuerdas aquel programa que hablamos de que le habían abierto un hueco con un taladro a una nave de los rusos allá arriba en la estación espacial. ¿Recuerdas? Una de las cápsulas de los rusos. Sí. Wow. Eh, Después han seguido pasando cosas, han tenido salideros de líquidos, de refrigerantes, han tenido un montón de problemas y ahora tienen que ya es el colmo. O sea, quizás a alguien se le olvidó ponerle el freno, es una plataforma de metal que está por debajo de la plataforma de lanzamiento y se pone allí cuando se pone el cohete, cuando paran el cohete, allá abajo se sitúa eso que se mueve sobre unos rieles, se movía sobre unos rieles y entonces desde allí los técnicos pueden trabajar con todas las conexiones que llevan los cohetes y los sistemas para encendido de los motores y todo. Entonces, eso antes de lanzar hay que quitarlo del camino porque por ahí sale todos los gases que generan los motores, todas las llamas de los motores. Entonces, eso se quita y parece que a alguien se le olvidó. Lo que yo me imagino, porque no se ha dicho nada al respecto, es que alguien olvidó poner el freno a la plataforma. Y entonces, cuando el cohete sale, eso genera ahí un movimiento de gases de tal volumen que debe haber movido, debe haber generado como un vacío y movió esa plataforma. Y esa plataforma salió disparada por el otro lado y terminó cayendo al fondo de ese hueco que es por donde salían las llamas del cohete. Entonces, los rusos están embarcados. Por lo menos van a estar 6 meses sin poder lanzar nada
porque sin esa plataforma de abajo los técnicos no pueden tener acceso a la parte inferior del cohete. Así que eso, imagínate que Baikonur es el único lugar que le queda a los rusos desde donde pueden lanzar naves a la Estación Espacial Internacional. Ellos tienen, ellos tienen otro cosmódromo, el de Plesetsk, que está más al norte, pero desde allí la altura es tan grande que no permite acceder, las órbitas no coinciden con la Estación Espacial Internacional. Entonces, ahora solamente va a quedar con acceso Estados Unidos con las naves esta Dragón de SpaceX. No, Eh, ya es lo que pa- yo te iba a decir. Cuando tú empiezas a mirar las bellezas, las cosas que está haciendo SpaceX, no es solamente que manden estos cohetes que bajan y antes, vaya, no explotaban, pero terminaban en el océano y realmente no creo que los volvían a usar. Era más, los recuperaban y de ahí yo supongo que sacaban piezas, pero hoy en día tú ves estos cohetes aterrizar. Vaya, la captura, tú debes haberla visto, la captura con los brazos del cohete al regresar, eso sí, eso es lo máximo que se ha hecho, ¿no? Eso increíble. realmente ha sido impresionante. Lo han logrado hacer dos veces, pero realmente es impresionante. Entonces, ahora a ellos les queda ahora probar la Starship. El mayor problema que tiene el programa espacial norteamericano ahora es el vuelo programado a la Luna, que debiera ser antes del 2030, del proyecto Artemisa. Y eso está bien complicado porque, o sea, complicado en todos los sentidos. Está complicado porque la propuesta de presupuesto para la NASA para el año que viene es la mitad de la que tenía la NASA. Entonces, por otra parte, la nave que va, o sea, la nave que sale, el cohete, el SLS, el supercohete de la NASA, que es el que va a llevar los 4 astronautas, donde va a ir la famosa primera mujer y el primer hombre de color a la Luna y todo ese tipo de cosas, pues eso lo que tiene en la punta es una nave del tipo Orión, que está fabricada aquí, pero también en conjunto con los europeos. Y esa nave no tiene capacidad para aterrizar en la Luna. Esa nave lo más que puede hacer es llegar hasta la órbita de la Luna y entonces allí tiene que esperarlo otra nave que tiene la capacidad, tendría la capacidad para aterrizar o alunizar, que sería la palabra correcta. Entonces, originalmente el contrato se le dio a SpaceX con una nave Starship, con una versión de la Starship que sería exclusiva para bajar los astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie de la Luna y traerlos de regreso a la órbita lunar, donde se acoplarían de nuevo con la nave Orión y de allí regresaría. Esa nave es la que tendría a cargo de regresar los astronautas norteamericanos aquí a la Tierra. Entonces, esto se ha complicado porque dentro de los planes estaba también lo que llamaban la compuerta lunar, una estación orbital parecida a la Estación Espacial Internacional, pero más pequeña que estaría orbitando alrededor de la Luna. Entonces, esa estación serviría para que la nave Orión se acoplara allí, los astronautas salieran, estuvieran ahí en la estación hasta que allí se acoplara la nave Starship y entonces ellos pasarían a la Starship y la Starship los baja a la Luna, los sube, se acopla de nuevo se acoplarían con la compuerta lunar y de allí pasarían a la nave Orión. Si se fijan, la cantidad de pasos que he mencionado yo para que los americanos logren bajar a la Luna y después regresar a la Tierra son tantos que ya hay comentarios de la Bridgestone, ¿cómo se llama? Siempre pronuncio mal el nombre. El que era administrador anterior de la NASA, el que estaba ahora de administrador también lo han dicho ya que el programa de SpaceX con respecto a la Starship para aterrizar en la Luna está atrasado. Entonces, ahora ellos dicen que si siguen los atrasos, van a dirigirse a Blue Origins, que es la compañía de Jeff Bezos, que ellos tienen también una propuesta de aterrizador lunar que se llama Blue Moon, Luna Azul. Y entonces ahí puede haber una competencia, pero ya hay dinero que se le ha dado también, que es del gobierno, que se le ha dado, el dinero de la NASA y del gobierno, que se le ha dado a SpaceX para que desarrolle el aterrizador en la Luna. Entonces, está bien complicado eso. Y los chinos sí están mandados a correr y ya ellos han hecho hasta las pruebas del módulo lunar, el simulacro de aterrizaje del módulo lunar aquí en la Tierra, simulando la gravedad de la Luna. O sea, ellos están bien adelantados y esta carrera, no sé, yo la veo un poco complicada, bastante complicada para la situación actual en el mundo. Y es todo, por lo que estás hablando, con todo lo que estás mencionando, es todo factor dinero. Bueno, particularmente en el espacio, todo es dinero. O sea, las cosas son sumamente costosas.
Recuerda que, por ejemplo, uno de los problemas que tiene la NASA son las escafandras de los astronautas. O sea, cada una de las escafandras que todavía se usan en la Estación Espacial Internacional para las caminatas y todo eso cuesta 12 millones de dólares cada una de esas escafandras. O sea, eso no es algo que tú dices, vamos a dar un milloncito por aquí y un milloncito por Y allá. no No, un no. casco de motocicleta con un aqualón. Exactamente, eso tiene allá adentro lo que menos se imaginan las personas. O sea, esos trajes, los astronautas para hacer las caminatas espaciales, si van a salir a las 8 de la mañana, tienen que estar despiertos de las 2 o 3 de la madrugada preparándose, porque tienen que respirar en atmósfera de oxígeno durante una o más horas antes de la caminata. Tienen que vestirse y vestirse tiene que ser con ayuda de dos personas más. Porque tienen que ponerse un traje que va a estar que va a tener agua, va a distribuir agua por todo el cuerpo para extraer el calor del cuerpo humano, para que ¿cómo se dice? No se quemen los astronautas, ¿no? Porque le sube la temperatura. Entonces, hay que tener control de temperatura, bueno, los astronautas van a las caminatas espaciales con pamper puesto. O sea, Wow. como están allá afuera 8 horas, tienen que usar pamper. Ya, igual que los niños o los viejitos, ¿no? O sea, si hacen cualquiera de los dos tipos de necesidades fisiológicas que hay que hacer, tienen que ser en el pamper. Allí no hay opción. Si te entra picazón en la nariz, no te puedes rascar. Entonces, es toda una complicación tal. Las personas piensan, aquellos que se dedican desde chiquito, yo siempre quise ser astronauta, pero realmente ser astronauta o cosmonauta o taikonauta, como se le llame, es un problema bastante serio. O sea, es un sacrificio enorme. Requiere, por ejemplo, si los viajes, los que van al espacio, pasan una cuarentena, pero de verdad, para que no cojan gripe, para que no cojan un catarro, para que no cojan un dolor de garganta antes de ir al espacio, porque si lo cogen, no pueden ir. Entonces, no pueden prácticamente ni despedirse de los familiares, tienen que verlos a través de un cristal. José, O déjame sea, hacerte una pregunta y no es un chiste. Cuando yo era niño, porque yo fui niño, Enrique, yo también quería Sí, ser pesaba astronauta. 82 libras al nacer. Obviamente yo no tengo las virtudes que tienes tú para llegar a ser astronauta, pero vamos a suponer que yo hubiera seguido esa trayectoria con 6'4", 300 libras, yo hubiera podido ser astronauta o eso es un no, cuento. no. O sea, particularmente yo en mis tiempos de finales de la adolescencia, yo quise ser piloto de avión. Y la única posibilidad que había para entrar en eso era por la parte de la Academia de Guerra, por piloto de guerra. Y a mí fue el primero que me sacaron. Y a mí me sacaron porque era el más chiquitico del aula, el más flaquito. O sea, no cumplía con las condiciones físicas. Sin embargo, cuando yo salí de ahí, que fui el primero que sacaron de la fila, era una fila enorme, yo fui el primero porque era el más bajito de todos. Yo vine a crecer ya cuando yo tenía prácticamente 17 años. Pero al lado mío se sentó un muchacho que tenía la misma estatura, lo que sí era más corpulento, y me dijo, no, yo soy piloto. Los aviones tienen ajustes para cualquier tamaño. Tú puedes ser piloto. El problema es que están tratando de que todos sean más o menos parecidos para que las fuerzas armadas, cuando formen, cuando Bueno, hagan pero un eso es desfile, lógico. Mira, se por vean todos. ejemplo, si tú entras en el Navy, si tú estás en el Navy de Estados Unidos y tú vas a los submarinos, tú tienes un límite de altura. Correcto, correcto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el submarino es apretado. Está como sardina en una lata. No, en el espacio sí. O sea, y particularmente si vas a volar en las cápsulas Soyuz soviéticas o en la China, el tamaño ahí es importantísimo. Tú no puedes ser muy alto. No hay espacio. Simplemente no hay espacio. En el transbordador espacial sí había un poco más de espacio y las escafandras se ajustan. O sea, se les puede alargar el largo de las piernas y de los brazos. Se puede ajustar eso. Lo que sí no hay espacio para una barriga muy grande. Entonces, sí. Pero por lo demás, realmente ahora las condiciones se están relajando un poco. Ya, de hecho, los chinos acaban de poner un horno de verdad, no un horno de microondas, un horno de verdad en su estación espacial y han asado carne allí y todo eso. ¿Ok? Wow. Pero, y ya se puede hacer pizzas allá arriba en la Estación Espacial Internacional, se pueden hacer pizzas de vez en Mania cuando. voluntario para ir a ver el horno ese y chequearlo. Sí, yo sé, pero imagínate, ese es el del lado de los chinos, es en la Estación El Espacial China. día el día que digan que van a poner croquetas, Enrique está en línea ya. Está ahí en línea, yo lo sé, yo lo sé. No, y si no se la lleva escondida. Oye, Pero realmente,
Em, Perdóname, te voy a hacer otra Dime. pregunta porque mucha gente estuvieron muy preocupados los últimos 2 meses con el asteroide que parecía un cohete, que parecía algo extraterrestre, que estaba O el, escondiéndose el, atrás. el, el 3i Atlas. Ajá, que se estaba escondiendo atrás del sol, porque no es que estuviera pasando por detrás del sol, no es que se estaba escondiendo y de ahí iban a salir una pila de naves espaciales que nos iban a atacar. Bueno, ese, ¿Qué ese, pasó? ese, ese es un problema serio con respecto al tema de la desinformación que ha habido. ¿Ok? O sea, estamos hablando, Yo vi eso en Fox News. I mean, esto no fue ahí donde está la cosa, porque tú lo oyes en las redes sociales y tú dices, bueno, cualquier anormal puso esto, pero yo lo oí en Fox, donde el tipo decía que no sabían bien lo que iba a pasar cuando estuviera escondido atrás del sol. sí, pero eso es culpa de un astrónomo que se llama Avi Loeb, que es el que se ha dedicado a esto. Ese señor que es un astrónomo de Harvard, yo a veces pienso que se le están rebalando un poco los engranajes en el cerebro, ¿no? Pero realmente él se ha Yo no dedicado. tengo confianza en Harvard, así que No, el problema es que él es de origen israelí. Se llama Avi, no recuerdo cuál es el nombre completo de él adelante. Le dicen Avi Loeb. Pero el hombre se ha dedicado a estar hablando cosas que obviamente no son reales. Y lo está haciendo, por supuesto, a cambio de tener fama y fortuna, como se dice, ¿no? O sea, de salir mucho en entrevistas en los canales de televisión y en la radio y en internet. Entonces, la gente le hace caso porque la gente quiere creer. Hay muchas personas que quieren creer que son extraterrestres. ¿Recuerdan el caso? No sé si recuerdan el caso este que en Texas, del rancho este de Texas, donde se mataron todos los tipos pensando que detrás de un cometa venía una nave extraterrestre y que se Sí, los iba a como llevar a no, todos. el Branch no, eso era en Davidian. California, yo creo. No, eso era el Branch Davidian. Sí, el Branch Davidian, ¿no? Que empezaron a tomar té y todo lo demás y todos murieron antes No, de los Branch Davidians eran en Waco, pero los En Waco, Hueco, Texas. Hueco, suicidas, Sí, Hueco, Waco, ajá, Hueco, Texas, ajá. ese fue. pero Ese los es el que están suicidas diciendo. fueron en California, Bueno, que se la cosa es compraron que zapatos tenis nuevos antes de suicidarse. que las personas quieren creer en cualquier cosa, ¿no? Entonces, si les brindan el terreno para eso, a ver, vamos a explicar esto. Lo que está pasando ahora, este objeto se llama 3i Atlas y 3 quiere decir el número 3, el tercero, y la I es de interestelar. O sea, un objeto que viene de fuera del sistema solar. En sí no se recuerda perfectamente el número 1, el 1i, que era Oumuamua, Oumuamua o Oumuamua. Vamos, ¿Eh? Bien, el 2 fue el Borisov, que era claramente un cometa. Bien, y este es un cometa, pero con sus características un poquitico diferentes a los cometas que vemos aquí en el sistema solar. Bien. Entonces, los objetos que vienen, nosotros sabemos que viene de fuera del sistema solar porque trae una velocidad enorme. Bien. Por ejemplo, la velocidad de la Tierra en su órbita alrededor del Sol es de unos 30 kilómetros por segundo. Este objeto viene a 59 kilómetros por segundo. Bien, eso es una velocidad enorme. Entonces, eso viene de afuera. Entonces, su órbita es lo que se llama, en astronomía se llama una órbita hiperbólica. O sea, normalmente las órbitas son unas elipsoides o cercanas a un círculo, son cerradas. Pero cuando están abiertas son parabólicas o son hiperbólicas. Eso significa que entran por un lado y salen por el otro y no regresan más nunca. Entonces, esa es la forma que tenemos de saber que viene de fuera del sistema solar. Entonces, casualmente, o sea, casualmente no, el objeto más importante de mayor masa en el sistema solar es el Sol. Por lo tanto, todo lo que entra pasa cerca del Sol en algún momento. ¿Bien? Entonces, eh, casualmente, ahora, en el paso que este ha tenido por el perihelio, que es como se llama eso, la Tierra ha estado del lado contrario. Entonces, Avi Loeb se ha agarrado de eso para decir, bueno, puede ser que se esté escondiendo detrás del Sol y detrás del Sol puede ser que suelte otras naves o que desvíe su órbita para acercarse a la Tierra y por ahí vamos a saber si son extraterrestres o no. Entonces, independientemente de que él se agarra de la parte científica hasta cierto punto, las personas cogen eso, lo modifican, lo adornan como quieren, lo transforman en una leyenda urbana y por ahí para allá se riega todo. Entonces, realmente hay mucha desinformación al respecto. El objeto ya pasó por el perihelio, o sea, ya está del otro lado, ha sido observado desde Marte, porque Marte está del otro lado del Sol ahora con respecto a la Tierra. Ha sido observado a través de los robots y las naves que tenemos en Marte, que no es nada del otro mundo, pero es un dato extra que tenemos. Pero
Lo más importante que hay con estos objetos es que a pesar de que sabemos, porque hay estimaciones que dicen que en cualquier momento de nuestra historia hay unos 10.000 objetos de procedencia externa al sistema solar dentro del sistema solar. O sea, este es el tercero que descubrimos, pero pudieran haber 10.000 por ahí dando vuelta en cualquier momento. Entonces, nosotros estamos comenzando ahora a desarrollar telescopios que realmente hacen un estudio extensivo y profundo del cielo. Y ahí es cuando comenzamos a descubrir estas cosas. ¿Sí? Pero lo importante sería, lo más importante de todo esto es que debiéramos aprender que necesitamos tener un cohete con un sistema de protección de la Tierra listo para en caso de que aparezca algo que sea peligroso para la Tierra, tener posibilidad de interceptarlo a tiempo. ¿Sí? Porque estos objetos, como vienen a gran velocidad, tú los descubres, a veces se descubren después que han pasado ya cerca de nosotros y ya en ese momento no hay posibilidades de hacer nada. Si va a haber un impacto, no solo de procedencia fuera del sistema solar, o sea, objetos que lo que le llaman neos, que son objetos cercanos a la Tierra, ¿sí? Si el día que descubramos uno, todo el proceso de analizar su órbita, y incluso el proceso del descubrimiento puede demorar meses antes de que tengamos idea de si va a ser peligroso o no para la Tierra. Entonces necesitamos tener ya listo, y eso, no sé, es imposible lograrlo, un acuerdo entre todos los países del mundo para decir, vamos a destinar un dinero y tener un sistema de lanzador listo, con un satélite listo, para impactar o para desviar la órbita de un objeto que realmente sea peligroso Es para nosotros. interesante lo que estás diciendo, porque yo vivía abajo de la idea, y obviamente debe ser una idea equivocada, que nosotros sabemos todo lo que hay alrededor de nosotros que nos puede impactar. No. Realmente, si buscas la página spaceweather.com, al final de esa página se actualiza diariamente. Ahí están todas las tormentas solares, que dicho sea de paso, ahora vienen unas manchas solares que estaban del otro lado del sol, que están comenzando a salir por el lado nuestro y puede ser que tengamos tormentas fuertes, bien, que esperemos que no haya nada grave con eso. Mira, Pero realmente la mayor preocupación es con los objetos que vienen sobre todo del lado del sol, o sea, que vienen de día y que los descubrimos ya después que pasan, porque cuando vienen del lado del sol, el sol no nos deja verlos. ¿Mm? Entonces, nosotros estamos comenzando a desarrollar algunos sistemas de radares y sistemas de telescopios que se dedican a esto, pero realmente no son infalibles. Nosotros conocemos una buena parte, pero el universo, o sea, todo lo que es el sistema solar, está lleno de piedras, de piedrecitas, de piedrotas, de asteroides y de un montón de cosas. y muchos Ese que muchos entran, es verdad que muchos entran en la atmósfera y se queman y nunca las vemos. Vaya, no, no. Oye, la mayoría son pequeños. quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero hacer un pequeño paréntesis para, primero que nada, porque cada vez que Carlos Heredero viene al programa, alguien me contacta que cómo se empata con Carlos Heredero. Y quiero que Carlos Heredero dé los detalles. Además de eso, quiero decirle a la audiencia que este programa, Candela con Enrique Encinosa y Hablando de Historia con Enrique Encinosa, se transmite en 7 plataformas, en Rumble, en Telegram, X, True Social, Signal, YouTube y Facebook. Y si van a YouTube, nos están escuchando, YouTube es la que menos tenemos, en Rumble es la que más tenemos. Pero si van a YouTube y ponen en search Enrique Encinosa, te salen todos los videos habido por haber. Y igual con Manny García, que tiene su propio programa aquí, si van a YouTube. Carlos, ¿cómo se empata alguien contigo, además de Facebook? No, en Facebook precisamente, o sea, todas mis transmisiones y toda mi actividad principal está en Facebook. Facebook tiene un problema, o sea, me buscan en Carlos A. Heredero. O sea, yo tengo mi página Astro Heredero, pero ya ahí no tengo capacidad para más personas, para más amistades. Entonces me hice lo que llaman una fanpage, una página de fanáticos, que se llama Carlos A. Heredero. Y allí me buscan, ahí le dan like a la página y ya pueden seguirme. Yo todas las transmisiones las hago desde allí, siempre, todos los vivos que hago. El único problema con Facebook es que está borrando las transmisiones en vivo después de 30 días. Entonces, yo después tendría que buscar una forma de empezarlas a subir a YouTube y entonces poner los enlaces en Facebook, porque Facebook me está borrando las cosas. Un mes después de ponerlas ya las borra.
Entonces, hay personas que todavía están accediendo a esos materiales meses después de haber sido publicados. Pero bueno, así es como están las cosas. Hay que ir resolviendo con lo que hay. ¿Y qué otros proyectos tiene? Tengo en YouTube, bueno, tengo una emisora de radio, no sé si tú lo sabes, una emisora de radio online que se llama Radio Ciencia 21. Entonces la buscan en Google sí la encuentran fácil. Radio Ciencia 21, Radio Ciencia 21. Y allí están las 24 horas del día. Es la única emisora de radio online en todo el planeta que lo único que hace es hablar de ciencia. Ahí están todos los programas que yo he puesto, incluyendo muchos de los que hice contigo. Están grabados allí y esa emisora trabaja las 24 horas del día. Todos son programas. Hay algunas colaboraciones de algunos amigos, de algún astrónomo o de personas que se dedican a energía solar y cosas por el estilo allí, pero la gran mayoría de los programas son los vivos que yo hago, que los pongo allí en formato de audio. Así que ya saben, Radio Y déjame Ciencia decirle a la 21. audiencia, lo recomiendo, ¿ok? De una verdad, yo siempre me he quedado, desde el primer día que lo traje, que no me acuerdo ni cuándo fue hace más de 10 o 12 años. Un montón de años. ¿Ya? Y cuando lo traje a la emisora de radio, yo dije, bueno, acá vamos a hablar de los platillos voladores. Y ya yo sabía, ya tú habías trabajado con los platillos voladores en Cuba, Sí, los ovnis. Y al otro día recibo llamadas por Tonga. Y no era un banquito telefónico, eran gente que de verdad, oye, ¿y de dónde salió ese tipo? Oh, como que bien habla, oh, como lo explica todo. Y verdaderamente Carlos Heredero vale la pena. Bueno, continúa, ¿qué más quieres hablar? Carlos, perdóname, déjame hacerte porque Enrique tocó lo de los platillos voladores y eso es otra cosa que he visto bastante en movimiento, no solamente en las redes sociales, sino también en Fox, El etcétera. mejor platillo volador es el de dulce guayaba con queso crema. sí, tiene toda la razón. Pero bueno, no, quería tocar ese punto porque están hablando que el gobierno tiene mucha información que no ha hecho pública, que estaban hablando de que van a hacer pública, de ovnis que han visto que hacen movidas que no son normales. Estaban hablando de lo rápido que paran, cómo se disparan y se pierden, etcétera. ¿Qué tú sabes sobre eso? Bueno, quiero poner algunas cosas importantes allí. Porque bueno, he visto, o sea, lo que tú estás mencionando ocurrió, o sea, salió en las redes sociales, sobre todo en YouTube. En YouTube hubo entrevistas y eso hace cuestión de 2 o 3 meses atrás y después no ha vuelto a salir más nada. O sea, eso precisamente de que iban a liberar información y esos temas. Y cada vez que yo escucho hablar de eso, al poco tiempo se desaparece la persona o no se vuelve a tocar el tema o no vuelve a haber otra, ¿cómo le llaman esto? Una de esas actividades que hacen en el Capitolio, una audiencia pública, ¿no? O sea, eso generalmente se desaparece el tema. Entonces, están estos videos famosos que son del Pentágono o de las Fuerzas Armadas se graban objetos raros. He visto que eso tendría que buscarlo un día para, si quieren, científicos tratando de dar explicaciones con cierto sentido a las cosas que se han visto allí. Y por otra parte, estamos ya en un momento crítico donde la inteligencia artificial permite crear cualquier video con cualquier interés. Bueno, Entonces, sí, claro. o sea, yo no soy un experto, pero yo que trato de ser escéptico de los videos que ya veo en los últimos tiempos, 2 o 3 veces he caído con videos que parecen de verdad y son creados, son de mentira. ¿Sí? Entonces, ese es una parte importante de la realidad que tenemos con una preocupación que para mí es extremadamente seria porque estamos contribuyendo o hay compañías ¿bien? Que están ganando dinero en la bolsa, que están ganando influencia en la bolsa, en la sociedad y en el gobierno y en todos lados, con cosas que lo que se dedican es a desinformar. ¿Sí? O sea, es muy bonito hacer un video de un gatico hablando o tocando música o cositas así. Eso es muy bonito y cualquiera lo puede hacer, pero el resultado más importante que van a tener estos sistemas de videos de inteligencia artificial va a ser desinformar. ¿Sí? O sea, y mientras más pasa el tiempo,
más creíbles se hacen los videos, lo cual transforma, nos deja a todos en la situación de que no, ya llega un momento en que no vamos a creer nada de lo que veamos en la televisión o en YouTube o en Facebook o que nos traiga un amiguito y nos enseñe algo en el teléfono, porque cualquier cosa va a poder ser creada con inteligencia artificial y no va a tener por qué ser, o sea, obviamente lo que tú creas con inteligencia artificial no es algo que forma parte de la realidad. Entonces, este es un tema sumamente delicado porque no hay regulaciones, las compañías con tal de ganar puntos, porque hay que dejar bien claro aquí algo, y este es un tema que quería tocar con ustedes, el tema de la inteligencia artificial. Las compañías de inteligencia artificial no están ganando dinero. Bien, todo lo que son compañías de inteligencia artificial son pérdidas. La única compañía de la parte de inteligencia artificial que está haciendo dinero es Nvidia, las compañías que venden las tarjetas, que es la parte física, ¿bien? Que son las que se conectan en las computadoras, en las supercomputadoras o en los centros de cálculos grandes. Esas tarjetas sí le dan dinero a esa compañía. Pero las compañías de inteligencia artificial no tienen forma de hacer dinero, no tienen ganancia, todos son pérdidas. Y entonces, sin embargo, o sea, eso se apoyan exclusivamente en el valor de la bolsa. Entonces, para obtener valor en la bolsa, se dedican a sacar sistemas como este, el famoso Sora, que sacó OpenAI, por ejemplo, que es precisamente para desvirtuar la realidad. O sea, para desinformar, para que las personas digan mentiras, para que creen cosas que los demás se crean que son realidad y que no lo son. Entonces, eso por supuesto, en cositas que son, vamos a decir, inocentes, no pasa nada. Es un videito bonito o que te engaña y después Yo te das estoy de cuenta que te acuerdo engañaron. contigo, porque hay veces que tú ves un video de un individuo diciendo algo que parece muy real y es todo inventado. Sí, No es absolutamente verdad. O sea, no es el gatico que tú dices, cuyo todo el mundo sabe que es mentira y dice, mira qué lindo el gatico, parece real. Es cuando le cogen y le viran el potaje a cualquier persona, olvídate del presidente, a cualquier persona. a cualquiera, a Ujú. cualquiera. O sea, cuando Y este no, y tema para comience chantaje y extorsión y muchas a otras todo cosas. tipo de cosas, exactamente, Encinosa. Entonces, cuando esto comience a meterse de verdad en la sociedad, porque hasta ahora está a nivel experimental, pero ya hubo el primer caso. Esto fue con la compañía Anthropic. Hubo el primer caso, no sé si ustedes lo saben, de un hackeo sobre una inteligencia artificial para obtener información y vino de China y penetrando a una compañía norteamericana, Anthropic, de inteligencia artificial, ¿ok? Para obtener información de terceras partes. O sea, usando la inteligencia artificial de una compañía estadounidense, los chinos estaban logrando obtener información de compañías de 30 lugares diferentes del planeta, incluyendo Estados Unidos. Bueno, eso es parte del espionaje industrial. Sí, pero la cosa es que imagínate tú que tú desarrollas un arma, es como, no sé, vamos a hablar con armas físicas. Tú desarrollas un fusil muy bueno, una ametralladora que es capaz de hacer un montón de cosas, que es lo mejor, el mejor arma que hay en el mundo. Entonces, de momento te das cuenta que, no sé, los chinos compraron el arma y la tienen a montones y entonces vienen a hacerte la guerra con esas armas que tú has producido. ¿Ok? O sea, no es que te sirvan para defenderte, es que las están usando contra ti dentro de tu Bueno, propia nación. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial están totalmente fuera de control. Yo cuando hablo me refiero a las personas que están a cargo de estos grupos. No sé si sabes, Encinosa, que hubo una reunión de ellos, de el Sam Altman y Elon Musk y el otro este de Meta, el personaje este de Zuckerberg. Meta, de Facebook, y todos ellos se reunieron, y el de Anthropic y todas esas compañías se reunieron, y todos coinciden, la gran mayoría coinciden en que hay un 20% de posibilidades de que la humanidad sea aniquilada por la inteligencia artificial. Y aún así continúan haciendo lo que están haciendo. ¿Ok? O sea, te dicen por afuera, sí, estamos a favor de que regulen la inteligencia artificial, pero en realidad no se está haciendo nada. Y ese es el Entonces, problema, que tienen que acabar de hacerlo. Enriquito, nos van quedando 2 minutos y pico y no quiero, vaya, este es un programa que es tan interesante. Te dejo para que tengas una idea del tiempo. Bueno, no, pues, Carlos, continúa. Cierra el programa tú. bueno, nada, yo les digo, lo más importante en este momento con respecto al tema de la inteligencia artificial es precisamente
que se regule, que se empiece a regular lo que están haciendo. Y es importante que todas las personas se den cuenta que cualquier video que llegue a sus manos ahora, sobre todo por redes sociales, tiene alrededor de un 50, un 40 o 50% de posibilidades de que sea fabricado por una inteligencia artificial. Déjame hacerte esta pregunta en el Sí, tiempo que nos queda. ¿No sería una buena regulación exigir que cualquier video que sea manipulado se ponga abajo de que es vaya, que no es un video real, para que la sí, gente lo sepa? Sora lo tiene. Sora lo tiene. ¿Ok? Te pone una nubecita ahí y dice esto es inteligencia artificial, pero eso se borra, se puede borrar en postprocesado. De hecho, muchos No, lo han no, hecho. pero ahí es donde yo voy, que sea, vaya, ya una multa grande, si eso ¿Y sale al cómo aire. tú regulas eso, Manny? Bueno, esa es la pregunta mía. Porque va a haber Quién le millones pone de el cascabel personas al gato? utilizando Esa es quién inteligencia le pone el artificial. cascabel al gato. Ahí voy. Tiene que Exactamente, regularse. Con millones de exactamente. personas usando inteligencia artificial, ese nivel de regulación no, no es factible llevarlo a cabo. Eso está feo. Si quieres, dedicamos un día a un programa, una hora entera, a hablar de eso, porque hay muchísima tela por donde cortar en este asunto, porque hay Oye, ¿quieres que todo te tipo de diga historias. algo? Esa invitación, Enrique, te la va a tomar en serio, yo también. Interesantísimo, ¿Ok? Cuando quieran. interesantísimo. Enriquito, acaba el programa. Nada, sinceramente, este tipo de programa a mí me encanta, porque yo creo que con Heredero uno aprende mucho y te pone al día, porque por lo general nosotros lo que sabemos del espacio es leer en un periódico, en una revista, un cintillo, ¿no? Y más nada. Así que, Candela. Candela.